Hola chicos, estamos nuevamente con la cultura maya, pero vamos a hablar exactamente de la cultura que los representa y su religión. La organización política y social predominaba en todas las culturas, donde ustedes ya saben cómo las clasificaban, pues siempre debía haber un rey, que él era el que iba a gobernar y administrar las funciones militares. Existían también los sacerdotes, pero estos sacerdotes tenían conocimientos astronómicos donde podían establecer el tiempo que se tenía que sembrar y en el tiempo que se tenían que cosechar, ¿no? Donde ellos predecían que en el tiempo que ellos estipulen, pues en ese tiempo la cosecha iba a ser muy abundante. También dentro de esta organización estaba la nobleza, quienes eran los que ocupaban los cargos administrativos y políticos del lugar. Los campesinos y artesanos, que formaban parte muy importante dentro de estas culturas, ya que era gente común que se dedicaban ya sea a los trabajos agrícolas, a la construcción. Ellos eran los campesinos y los artesanos, y los esclavos, pues, que siempre pertenecían y formaban parte de estas culturas, pues quienes eran prisioneros de guerra, quienes eran delincuentes, que ya querían cambiar su estilo de vida, pero por haber sido prisioneros o haber sido delincuentes, pues tenían que ocupar esta organización social, que eran como esclavos, quienes ellos eran los indicados para los sacrificios y los rituales. Las actividades económicas de los mayas, su principal fuente de ingreso económico era el maíz. El maíz era su economía, su técnica consistía, porque era una técnica para poder sembrarlo y cultivarlo, consistía en la roza y quema de la milpa. Milpa viene a ser como lugares que estén habitados por árboles que ya están secos, que tienen una vegetación seca. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos hacían era limpiar el terreno y quemar lo que ya habían cortado ellos. Entonces, como ya todo estaba seco, podían prenderle fuego y así acabar con lo que ocupaba el terreno, con toda esta vegetación que ocupaba el terreno, pero que sí en sí no servía. Entonces, en el momento que se quemaba, se hacía cenizas. Esa ceniza la utilizaban ellos como fertilizante para la tierra. Entonces ya ellos empezaban a realizar esta roza y quema de la milpa, que era, como les estoy diciendo, era la quema de la vegetación seca del terreno, y poder empezar su cultivo de maíz, en donde crearon transportación de agua, porque esos lugares quedaban muy alejados de los lugares donde ellos se habían asentado. Entonces crearon canales de riego, eran canales de drenaje, es decir, como una pequeña zanja de distancia, pues no, si supongamos que el abastecimiento de agua, ellos estaban cerca de un río, tenían que crear una zanja hasta que llegue al cultivo, para poder así abastecerse de agua. Realizaban trueques, el intercambio de productos y el intercambio de minerales, desde minerales de montaña, es decir, parte de su terreno, algún producto que necesitaban, pues ellos lo intercambiaban. También tenían la facilidad de utilizar el cacao como moneda, pero era muy difícil hacer utilizar esta moneda, ya que ellos no eran productores de cacao. Entonces las pocas pepas de cacao que conseguían no las iban a intercambiar, pues no, las guardaban como para el producto que en realidad necesiten ellos. Su religión, la concepción del mundo maya, era muy compleja, porque para ellos decían que existía un mundo superior con 13 cielos, un intermedio donde vivían los seres humanos y un inferior. Su religión era
politeísta y naturalista. Ellos creían en los dioses y también creían en la naturaleza, lo que era el dios del sol y todo eso. La religión era compartida por todos, pero la práctica la manejaba el grupo cerrado de sacerdotes, nada más. Eran los que podían impartir la religión. Estos mayas tuvieron muchos aportes y legados culturales, porque eran muy inteligentes en el momento de que podían calcular el tiempo, determinar ceremonias con fechas específicas, observar movimientos de los astros, decidir la suerte de los humanos. Imagínense por qué fueron tan nombrados y tan recordados, porque predecir la suerte de los humanos. También crearon un sistema vigesimal basado en la posición de las cifras usando el cero. Entonces con este sistema para contar tenían que utilizar el cero. Entonces ya podían manejar, por ejemplo, los años 1600, 1022. Entonces ya tenían que utilizar la posición del cero. Entonces todo esto ellos investigaron para luego impartirlo con su cultura y así poder comunicarse. Entonces, chicos, eso es en cuanto a la cultura maya, y nuestra cultura maya va a tener una aplicación que está en la página 232, donde dice, describe las funciones que cumple cada uno de los sectores sociales mayas. En la parte del libro, en la página 232, en la parte inferior del libro está una imagen similar a esta, donde usted va a tener que completar con cada uno de los recuadros morados que tenemos aquí, pero en el libro. En el libro usted revisa y se va a dar cuenta de todo eso, chicos. Les deseo mucha suerte. Espero la evidencia de la aplicación en la pestaña que voy a crear con el mismo nombre de la clase. Se cuida y mucha suerte.